Vamos a presentar en este vídeo tutorial un par de contrastes alternativos a los clásicos test paramétricos que hemos mostrado en vídeos anteriores. La inferencia paramétrica es una excelente herramienta para contrastar hipótesis cuando no se conoce cuál es el modelo de probabilidad al que se ajustan nuestros datos. En este vídeo tutorial vamos a presentar una alternativa al test de la TD-Student, que hemos visto en vídeos anteriores, y una alternativa a la NOVA, análisis de la varianza, que como en los test paramétricos sabemos que está basado en la F de Snellenberg. Estos dos test que vamos a presentar son muy útiles cuando trabajamos con encuestas en las que se mide la opinión de los encuestados mediante escalas Likert, es decir, que estamos trabajando con variables medidas en escala ordinal. En ese tipo de casos, el suponer que las distribuciones de probabilidad de las variables se ajustan a distribuciones normales es extremadamente raro. Notemos también que hay que diferenciar cuál es el funcionamiento o cuál es la hipótesis que se desea contrastar con los test que vamos a presentar aquí y con los test de H². El test de H² es un test que compara globalmente cuál es el modelo de probabilidad de la distribución, aunque también es un test no paramétrico, mientras que los test que vamos a ver aquí hacen referencia al comportamiento de la mediana de la distribución. El test U de Mann-Whitney se utiliza para determinar si dos muestras pertenecen o no a una población. Las ventajas que tiene este test es que no necesita normalidad de las variables, tampoco es necesaria la hipótesis de homoceasticidad, que sí era necesaria cuando utilizábamos los contrastes basados en la TD-Student, y también pueden o deben utilizarse cuando se trabajes con variables en escala ordinal. Sí, este test es una excelente alternativa a la prueba T para muestras independientes, pero recordemos que si los datos con los que estamos trabajando se ajustan a distribuciones normales, la prueba T es más potente que la prueba U. Es decir, es preferible la prueba T, si sabemos que hay normalidad en los datos, a la prueba que vamos a presentar en este vídeo. Aunque no es el objeto de este vídeo tutorial presentar en detalle cómo se elaboran los test, porque este va a ser una tarea que va a ser el software SPSS el que va a realizar, sí que es bueno conocer un poco cuál es el funcionamiento interno del contraste. Entonces vamos a presentar por encima cuál es el procedimiento que debemos de seguir para evaluar el contraste. En primer lugar, vamos a suponer que tenemos dos muestras, X e Y, de tamaños n1 y n2. Y vamos a suponer que todas las observaciones que obtenemos las juntamos y las ordenamos de menor a mayor. Vamos a asignar rangos, llamémoslos R sub I, a cada una de las observaciones, como si se tratase de una sola muestra. Es decir, le damos el valor 1 a la más pequeña, 2 a la siguiente y así, de forma progresiva. En caso de que haya empate, se asignarán el promedio de los rangos empatados. Y construimos estos dos estadísticos, U sub 1 y U sub 2, ¿okay? Donde S sub 1 es la suma de todos los rangos asignados a la primera muestra y S sub 2 es lo mismo para la segunda muestra. El estadístico del contraste es el mínimo entre estos dos valores. ¿Cómo se obtienen los p-valores asociados a este estadístico o en el caso de muestras pequeñas, pongamos en el menor que 30, aunque este es un valor relativo, los p-valores se obtienen mediante tablas especiales. El software SPSS nos dará automáticamente el test bilateral. En el caso de que las muestras sean grandes, pongamos mayor que 30, la distribución U se puede aproximar bien a una distribución normal. Y este es el valor del estadístico, el valor Z del estadístico que veremos después en el software. Esto es simplemente el valor de U al que le hemos restado la media, este valor que tenemos aquí es la media, y aquí tenemos la desviación típica de la variable. ¿Okay? En el caso de que hay empates, el estadístico cambia un poco, ¿okay? Y aquí cambia la desviación típica, donde los T sub I son las puntuaciones empatadas en el rango iésimo. La hipótesis que contrata el test de Mann-Whitney es que las
medianas de las distribuciones de las variables x e y son iguales frente a la hipótesis de que esas medianas son distintas. Como ya hemos visto en otros contrastes, el procedimiento para contrastar la hipótesis tiene que seguir determinados pasos. En primer lugar, se plantea la hipótesis, la hipótesis nula. En segundo lugar, se selecciona un nivel de significación alfa. En función de los valores muestrales se determina el valor empírico del estadístico U, se calcula el valor muestral y se toma una decisión en función del p-valor muestral que nos ha aparecido y al compararlo con el valor de alfa. Si el p-valor es mayor que el nivel de significación seleccionado, se aceptará la hipótesis nula y en caso contrario se rechaza. El test H de Kruskal-Wallis es una extensión de la prueba U de Mann-Whitney para 3 o más grupos. Es decir, en este caso vamos a tener más 3 o más submuestras. No necesita que los datos se ajusten a la distribución normal, igual que pasa con la U de Mann-Whitney, y tampoco hace falta que se cumpla la hipótesis de voceasticidad. Permite trabajar con datos ordinales, y es la alternativa al contraste de la ANOVA que está basada en la distribución F del Nédeko. Al igual que ocurría con el test de la U de Mann-Whitney, si los valores con los que estamos trabajando cumplen los criterios de normalidad y heterocedasticidad, el test F es más potente que el test H. Nuevamente, de forma breve, presentamos cuál es el procedimiento para la obtención de este contraste. Al igual que antes, se consideran todas las submuestras juntas y se ordenan de menor a mayor y se asignan rangos a cada una de las observaciones. También, en caso de empate, se asignan promedios a los rangos empatados. Y si denotamos por R sub i j el rango de la i-ésima observación en la submuestra j, aquí tenemos la expresión del estadístico h, donde n es el número total entre observaciones en todas las submuestras. Este estadístico h sí que se ajusta a una distribución chi cuadrado con k menos 1 grados de libertad, donde k es el número de submuestras con las que estamos trabajando. La prueba de Kruskal-Wallis, por tanto, contrasta la hipótesis nula de que las medianas de las k submuestras son iguales frente a la alternativa de que no lo son. El procedimiento, al igual que antes, basta con plantear la hipótesis, seleccionar el nivel de significación, determinar el valor empírico de la prueba, calcular el p-valor y tomar una decisión en función del p-valor muestral que nos aparezca y el nivel de significación que se ha prefijado siguiendo la misma regla de siempre. También destacamos que es muy importante reflexionar sobre los resultados y para obtener conclusiones que sean coherentes. Finalmente, notemos que a diferencia de la ANOVA tradicional basada en la F, no hay pruebas a posteriori disponibles para identificar grupos homogéneos. Y debe de hacerse comparaciones por pares para identificar grupos que tengan las mismas medianas, teniendo en cuenta las correspondientes correcciones que sean necesarias cuando se hacen múltiples contrastes. En el software SPSS tenemos dos alternativas para calcular estas pruebas, utilizando un cuadro de diálogos antiguos, como veremos, y también una nueva alternativa que tenemos en las últimas versiones para muestras independientes. Veremos un par de ejemplos en el siguiente tutorial.